Muy buenas tardes, chers auditors de Radio Frequence Paris Pluriel. Nous sommes en train de commencer Aquí somos, aquí estamos. La première partie, comme toujours en espagnol, mais c'est la introduction toujours d'un blues, le blues de FPP Blues. FPP Blue. FPP Blue. FPP Blue. It's 106.3 FM. Sunday afternoon. Get it while you can. Come on. FPP Blue. Bueno, con el tema acostumbrado FPP Blues, vamos a dar inicio a este programa hoy correspondiente al 26 de enero 2020. Bien, chers auditeurs, como vous savez, aquí somos, aquí estamos, es una emisión multilingue, pluriethnique, multiculturelle. Donc, la première partie, c'est dédié à l'Amérique latine, concrètement au Mexique, et nous allons parler en espagnol. Après, nous avons ici déjà notre premier invité, Fagu, du Chili. Bonjour, Fagu, ça va? Oui, ça va. Bien, nous allons commencer après de cet morceau d'introduction, le sujet politique et social sur le Mexique. Y bien, sera en espagnol. Après, peut-être un petit résumé en français, mais c'est pour avoir les sujets plus dédiés à des hispanophones en France. Ok, pues aquí en el 106.3 del FM, Radio Frequence Paris Pluriel, 3WRFPP por la internet.net, no olviden el .net. Vamos a iniciar la transmisión correspondiente a este domingo 26 de enero de 2020, el 2020. Bien, pues ahora relacionado con México, hemos hecho una serie de entrevistas a distancia con comentaristas y profesores académicos en México y hemos tocado, como hemos venido siguiendo aquí, el problema de la militarización, lo que he llamado coloquialmente el war business. México, como varios países de nuestra región latinoamericana, están sufriendo un ataque de violencia. Un ataque de violencia relacionado a problemas coyunturales, principalmente la corrupción, la criminalidad organizada y esto que ha permeado hasta el fondo a los gobiernos de nuestros países. Pues en México vamos a ver, en México el pasado viernes 17 de enero se encuentran 10 cadáveres, 5 y una camioneta o camión de 3,5, como se conoce allá, calcinados. Vamos a ver dónde sucedió esto, en el estado de Guerrero. Las autoridades informaron que eran músicos, que hay 2 versiones posteriormente de noticias. Lo que vamos a tratar aquí es cómo la guerra mediática implica 2 situaciones. Primero, el sembrar terror en la población debido a los intereses de los medios que permean pues el espacio informativo y segundo, cuáles son los problemas y resultados que hay. La agresión se llevó a cabo contra un grupo étnico, los nahuas. Bien, es difícil encontrar una explicación a esto, es muy complejo. Se le está reclamando al presidente Andrés Manuel López Obrador que no ha bajado la violencia y que no ha enfrentado a la criminalidad organizada que ya se apropió de algunos territorios en el país. Esto nos da
dos problemas. Uno, la ausencia del poder del Estado. Dos, la creación de carteles o, vamos a decirlo, hasta pandillas y familias que aprovechan el vacío de poder, la corrupción que ha permeado también las esferas militares y policiales, y todo esto pues enrarece el panorama, y aunque hay voluntad política, eso sí hay que decirlo, de erradicar y de combatir la criminalidad organizada, de hecho necesita confrontarse de manera directa, y es natural que al enfrentar a las bandas criminales poderosamente armadas, el número de víctimas se va a incrementar. Por un lado, el hecho de la confrontación armada va a causar muertos entre los diferentes carteles que se están peleando el territorio en el país, de las fuerzas que los atacan, que en este caso son la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, y el hecho es que de todas maneras hay población civil que sufre de alguna manera este terror. Imaginen ustedes que llegan a su casa señores fuertemente armados a un lugar donde no hay presencia policial, y simplemente le dicen a usted, se tiene que largar porque mañana esta casa es nuestra. ¿Cómo la gente reacciona? Pues en provincia, en México, se han dado a la creación de las fuerzas comunitarias, y en este panorama encontramos que no nada más la criminalidad organizada dedicada al narcotráfico y a otros muchos rubros, se dice son 22 rubros de criminalidad organizada que tienen mercado internacional, es decir, desde los recursos naturales de petróleos mexicanos, por ejemplo, hace unos años, 2004, la empresa más grande de México aceptó que el huachicoleo o el robo de carburantes es uno de los problemas mayores, y el 40% de la producción estaba robada por grupos criminales. ¿Y saben ustedes dónde lo venden? Pues sí, al Coloso del Norte, a los Estados Unidos, a empresas establecidas, a empresas en las que hay participación de altos políticos y expresidentes de los Estados Unidos. Los carteles han pues apropiado de ese terreno, de ese poder económico que dan, y han permeado a los políticos y han invadido y se han infiltrado en el gobierno. Todo esto no se le puede dar la responsabilidad a un solo hombre, sino hay que hacer un estudio bastante más profundo de lo que significa la dimensión del problema y cómo a través de una acción del Estado puede pues manejarse. Es un sueño decir que de la noche a la mañana un gobierno cualquiera que sea puede acabar con problemas que se arrastran no de 3 sexenios del neoliberalismo en México que comenzaron con Salinas, sino de 50 años, 70 años de dominación de un partido de Estado que fue coludido poco a poco con los criminales políticos, criminales de la violencia armada, los criminales de cuello blanco, y esto ha tenido una presencia internacional en 52 países. Si podemos analizar el cartel, la Federación de Sinaloa, que es una federación de carteles que no manda a grupos armados fuera del país, manda a personas de cuello blanco a invertir las grandes cantidades de dinero que se derivan de este negocio. Pues bien, en esto, el hecho que le estoy diciendo como botón de muestra es que los principales resultados de una política de agresión de los grupos armados resultan en terror, desplazamientos forzados de grandes comunidades en el estado de Guerrero, concretamente de migraciones forzadas que empiezan a huir tanto para el país del norte, los Estados Unidos, para pedir refugio y huir de la violencia, como al interior de México. Si a esto le sumamos los grandes desplazamientos que son causados más o menos por los mismos problemas en los países hermanos, pues tenemos un flujo de migrantes a través de México increíblemente grande, un problema que además tiene que ser
pues manejado con pinzas la presión de represión de los Estados Unidos, de imposiciones condicionales para parar la migración, enrarece el clima. Al interior, esta violencia, no nada más los desplazamientos, sino las desapariciones, los secuestros, los homicidios. Esto es que, ¿por qué? Habría que hacerse la pregunta, ¿por qué están desplazando a los grupos autóctonos o fundadores de México? Bueno, el cultivo y trasiego de la droga, que es desde la amapola hasta la marihuana y otros tantos sustancias que se obtienen de la producción de cultivos, pues representan ahí un gran negocio. También los recursos naturales, poblaciones enteras que han sido desplazadas después han instalado minerías abiertas, empresas internacionales que extraen los recursos naturales y bien, todo esto llega a ser el problema de seguridad nacional cuando los hidrocarburos, por decir un ejemplo bien concreto, son obtenidos de manera ilegal y vendidos como empresa a el extranjero, en este caso a los Estados Unidos. Bueno, pues en este crimen de 10 personas de los nahuas de la montaña baja en la región de Guerrero, nos ha arrojado en este año una cantidad, en el año 2009, de 34.582 asesinatos, y es la tasa más alta de asesinatos por violencia directa en 20 años. 1.875 crímenes relacionados a guerra de carteles y de los carteles contra la población civil en el estado de Guerrero solamente en el año de 2019. Pues bien, esta violencia, ¿cómo la ven los analistas? ¿Cómo podemos hacer un análisis de esta situación tan compleja? Yo les voy a presentar ahorita una entrevista con Salvador González Briceño, exdirector del periódico El Día de Circulación Nacional, es un periódico oficial, es profesor de la universidad, analista internacional, un amigo con el que participamos en investigaciones sobre la violencia en México. Bien, esta entrevista les dará un panorama y bien, en las cápsulas de Juanito Guanabacoa, pues iremos tratando y desmenuzando este problema. Que se puede, estamos pensando hacer una emisión completamente dedicada a invitar aquí a especialistas para que nos den el punto de vista de la violencia en México y posteriormente analicemos lo que está sucediendo en la región. Los dejo con Salvador González Briceño. Okay. Domingo, sí es cierto. Muy buenas tardes, radioescuchas de frecuencia pluriel en el 106.3 del FM. Nos encontramos ahorita con el periodista y analista internacional Salvador González Briceño. Ha habido una serie de incidentes en México y aquí el interés de saber algunas cuestiones relacionadas con pues, la violencia que se está viviendo en América Latina. Salvador, buenas tardes. Buenas tardes, Juanito, y gracias por la invitación, a la orden. Bien, quisiera saber tu punto de vista, cómo se siente el ambiente. Hubo un evento que traspasó las fronteras, una información acerca de un grupo de profesores y músicos que fueron asaltados y, bueno, asesinados. Y posteriormente en el estado de Guerrero ha surgido una fuerza compuesta por infantes, por pequeños. Se cree, se dice, hay la percepción de que solamente esos espectáculos se ven en tiempos de guerra. ¿Podrías decirnos tu opinión? Sí, muchas gracias. Mira, la verdad es que sí son acontecimientos que han trascendido las fronteras. Lo dio a conocer, si tengo bien la información, la agencia EFE, entonces se difundió por el mundo. Y ciertamente es el reflejo de una situación que todavía a estas alturas, a un año del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador,
todavía no logra controlarse el tema de la violencia, el tema del acoso que generan el crimen organizado, particularmente los cárteles de la droga en el caso de Guerrero. Entonces, la violencia continúa en las comunidades. Recordemos que, al menos en el caso de Guerrero, esta situación se dio, tanto la el crimen de estos 10 músicos, aunque no está como claro todavía si son músicos o se dice que eran como los ayudantes de un grupo musical, una cosa así. Hay un poco de confusión en la información, no hay completa fidelidad todavía sobre los deudos. Y también el surgimiento de este pequeño grupo, este grupo de pequeños, se dice que entre 6 y 15, 16 años, como autodefensas. La situación sigue pues grave en el estado, como en otras regiones del país, ciertamente hay que decirlo y hay que reconocerlo. La estrategia de seguridad, insisto, del nuevo gobierno todavía no logra los resultados que todos los mexicanos quisiéramos. Sin embargo, claro que está haciendo lo posible por mejorar. Las políticas sociales es distinta a los gobiernos anteriores. Sin embargo, insisto, no podemos ni debemos olvidar que la estrategia de los gobiernos anteriores, particularmente desde que se declaró la guerra al narcotráfico con Felipe Calderón en 2006, una estrategia que continuó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Estamos hablando de 12 años que se azuzó, digamos, la violencia a través de esta supuesta guerra de la cual nos hemos venido enterando últimamente que fue una mera simulación, y el juicio a un funcionario de alto nivel, nada menos que el responsable de la seguridad pública de casi de los 2 sexenios, García Luna, pues fue un fiasco. Entonces era más una colusión entre autoridades y crimen organizado, más que la atención al tema de la inseguridad pública. Entonces, no quiere decir que el tema de la violencia generada por el crimen organizado, o particularmente el narcotráfico, venga desde el 2006 a la fecha, sino que viene más atrás. Durante el gobierno de Vicente Fox, 2000-2006, comenzó la descomposición todavía más, el descontrol, digamos, porque había un cierto control hacia atrás todavía del tema de las bandas, el tema del trasiego, el tema de un poco el acotamiento, la definición de territorios. Digo, no hay que desconocerlo porque el problema del narcotráfico en México viene de sexenios más atrás. Entonces, es una situación, insisto, que este gobierno no ha logrado resolver, y los pueblos ante la violencia y las comunidades de los pueblos nahuas, se dice que son 16, Juanito, 16 los pueblos nahuas que han sido afectados o que están siendo afectados, distribuidos en 5 municipios, 2 de los cuales, Chilapa y José Joaquín Herrera, es entre esos pueblos, es donde se suscitó, se han generado esta situación tanto de la violencia, el asesinato, se dice por el crimen organizado, de estos músicos o ayudantes de los músicos, no está muy clara todavía la información, y también el surgimiento de este grupo, este grupo de pequeños que sí se muestran a las cámaras y cuando fueron presentados, incluso haciendo una serie de ejercicios básicos elementales, pero sí con rifles, no de alta potencia, pero sí es simbólico y es significativo. Y ahí se dice que los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores, la CRAC-PF, es del municipio de la comunidad de Alcozacán, de donde eran los músicos, los músicos asesinados, que pertenece al municipio de Chilapa. Entonces, insisto, entre este municipio y el otro municipio que se llama José Joaquín Herrera es donde ocurrieron y están sucediendo estos acontecimientos. Así está, grosso modo, la información un poco y el contexto, Juanito, de esta situación.
Hay también entonces una situación que sí es harto compleja. Yo creo particularmente como ciudadano que el establecer una confrontación para controlar o acotar el espacio de los grupos criminales, pues va a generar violencia. O sea, ¿cómo vas a detener a personas que de hecho ya se posesionaron de un territorio, que están retando al gobierno paralelamente con tres características, que es el control del territorio, que es el usufructo económico de las producciones locales, y es el terror sembrado con un uso de la fuerza fáctica? O sea, llegar a una comunidad, un grupo armado, y decirle a la gente que se vaya de su casa, ¿dónde está la autoridad? Yo creo que sí sigue habiendo un vacío, pero la percepción es, ¿estamos realmente perdiendo el control en una guerra que pueda desestabilizar al país? ¿O es producto natural de un cambio de política en el que van a reacomodarse las fuerzas? ¿Cómo verías tú esa situación? Mira, Juanito, yo creo que sí, insisto, la violencia persiste. Es para que quede claro, una inercia del pasado de casi 3 sexenios, o por lo menos 3 sexenios. Estamos hablando de 18, 20 años, no es poquito. Estamos apenas en el arranque de este nuevo gobierno, con una política distinta, con la creación de la Guardia Nacional, y también que tiene, y la intención es que tenga presencia a nivel nacional, y con esta política del gobierno de quitarle a los niños al crimen organizado, al darles becas, al permitirles estudiar, al darles una ocupación de un empleo, en fin. También de apoyar a las comunidades, apoyar a las personas adultas mayores, a las madres solteras, en fin. Toda esta situación de política social sí impacta y sí tendrá que tener algún resultado. Sin embargo, como inercia del pasado, pues las bandas del crimen organizado siguen trabajando o intentan seguir cometiendo sus ilícitos, o sea, eso no se le puede llamar trabajar, de la misma manera. Es decir, los vicios del pasado están presentes, las bandas siguen, por supuesto, delinquiendo, y me parece que todavía se tiene ciertamente que apretar un poco más. Es muy importante la detención de estos sujetos, incluso en el caso de Guerrero, por ejemplo, que se señala a la banda esta conocida como Los Ardillos, están perfectamente ubicados, es decir, se sabe de dónde son originarios, cuál es la familia que los encabeza. Incluso se menciona que son familiares de un diputado que ha sido 3 veces diputado por el PRD local, incluso en alguna ocasión fue el coordinador del Congreso local. Entonces, los delincuentes están perfectamente ubicados, y me parece que solo el gobierno tiene que apretar un poco más, no solo el gobierno estatal en este caso, encabezado por Astudillo, que es un gobernador de la vieja guardia del PRI, sino también a través de la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General, la que antes era la PGR. Se tiene que, proceder de manera más contundente en cuanto a la justicia, pero no creo que el Estado, Juanito, no creo que el Estado esté perdiendo el control, ni mucho menos. En algún momento se llegó a hablar del Estado fallido, ni siquiera cuando en los años más álgidos del crimen organizado, durante el sexenio de Felipe Calderón y un poco de Peña Nieto, me parece que ni siquiera en esos momentos el Estado había perdido el control. Más bien parecía esa circunstancia, pero más bien lo que ha sobrevivido, Juanito, y eso hay que decirlo, es la colusión entre autoridades y delincuentes. Eso sí, es decir, delincuentes de cuello blanco, e incluso se llegaba a mencionar que algunos gobernadores incluso eran los cabecillas de los propios carteles. Es decir, hablamos de un crimen organizado infiltrado hasta la estructura del Estado, pero eso no significa pues que el Estado en ninguna región haya perdido totalmente el control. Es decir, sí en algunos momentos se llegó a pensar que en algunos estados, incluso como Tamaulipas, por ejemplo, el mismo Guerrero, el mismo Veracruz, por ejemplo, que sí parecía que no había autoridad, pero me parece que era como eso, como el control, digamos, entre Estado y delincuentes,
pero como tal no había perdido el control y no hay tal pérdida, pues, no hay tal estado fallido ni cosa parecida. Bien, pues Salvador González Briceño, yo creo que es muy importante estos puntos de vista, porque de algún momento la percepción como país es lo que hace una tendencia de pensamiento en la comunidad internacional. Yo creo que bien pueden ser muy graves los problemas, pero creo que México sí está en una línea de cambio y que, como dices tú muy bien, acertadamente, los resultados no van a ser tampoco inmediatos. Hay otro caso que también llama mucho la atención, y esto derivado ya incluso de una situación que se ha hecho pública a través de libros de la periodista Ana Lilia Pérez, por ejemplo, la situación de la infiltración de la mafia en la empresa nacional Petróleos Mexicanos. ¿Podríamos tener la oportunidad de conversar de este tema en 15 días? Por supuesto, Juanito, hay mucho que rascarle. Los gobiernos neoliberales, Calderón, desde Fox, Calderón y Peña Nieto, sobre todo estos tres últimos, me parece que profundizaron la descomposición de lo que es una auténtica política de Estado, política de gobierno. Es decir, la corrupción y la impunidad se extendió de tal manera que al tener en sus manos, digamos, información privilegiada, y no solo eso, al tener todavía vigentes las políticas neoliberales que tienen que ver con la privatización de los bienes públicos, y del Estado, no del gobierno. Es decir, los gobiernos se han adjudicado, todos desde Salinas para acá, se adjudicaron el derecho de vender bienes públicos que le pertenecían al Estado, no al gobierno. Entonces, y el caso de Petróleos Mexicanos es muy, muy significativo porque era como la joya de la corona. Es decir, desde la firma del Telecán, aquel en 1994, que promovió Carlos Salinas con Bush y ahí, en fin, y con Canadá, desde entonces ya la amenaza, digamos, o la petición casi exigente de Bush era que se pudiese privatizar Petróleos Mexicanos. Esa es toda una historia, un historial, en el caso de nuestra principal industria energética, Petróleos Mexicanos, que venía padeciendo, digamos, el acoso del imperio. Venía padeciendo la exigencia para que entrara incluso dentro del Tratado de Libre Comercio como un acuerdo casi, de que la privatización se hiciera efectiva. Bueno, por muchas circunstancias que tienen que ver con el nacionalismo mexicano y con la importancia misma de la industria en nuestra economía y la resistencia de todo el sector nacionalista, que éramos todos, me parece, solo los gobernantes eran los que querían vender, resistió a tal modo que, bueno, pues lo vino a lograrse solo hasta con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero sí, vaya que sí hubo ese intento primero de hacerla parecer como una empresa ineficiente y al mismo tiempo como pues un lugar muy propio para el saqueo. Entonces, vendieron, privatizaron, se apoderaron de pozos petroleros, de plataformas, etcétera. Entonces es una situación de corrupción verdaderamente ingente, lacerante, que cometieron los últimos gobiernos, desde sobre todo Calderón y Peña Nieto. Pero pues ahí está esa élite neoliberal que viene desde Salinas, el salinismo transaccional, que fue el que sobrevivió este periodo neoliberal en la historia de México, que nos dejó lastres verdaderamente lamentables, y contra eso se está luchando este nuevo gobierno. Es decir, ahora se le reclama mucho a López Obrador muchas cosas que quisiera la gente que cambiaran rápido, pero me parece que no es posible. Claro. Quizá en los 5 años apenas se logren sentar algunas bases sí importantes. El caso de la corrupción me parece que es sintomático, sí se va a lograr en gran medida, pero muchos otros fenómenos, como el propio relacionado con el fenómeno de la delincuencia organizada, va a estar complicado, porque además no hay que olvidar el contexto internacional, porque México somos primero país de paso, luego país de cultivo, trasiego, procesamiento, etcétera, hacia el principal mercado, que es Estados Unidos, el consumidor de drogas. Entonces, es un fenómeno
transnacional que México no va a poder resolver solito, por cierto. Claro, y bueno, ya hablaremos en su oportunidad si esto representa o no la necesidad de prolongar el periodo presidencial, porque en 6 años en un país es un momento. Y las políticas aquí, por ejemplo, la señora Merkel en Alemania lleva pues más de un periodo en el poder y ella pues no se le clasifica como dictador. Y en nuestros continentes, después de un periodo que se repite y una modificación estructural en las constituciones, nos dan esa etiqueta. Te agradezco mucho, Salvador González Briceño, desde México, en directo. La próxima, en 15 días, pues yo creo que los escuchas han de manifestar su interés por estos temas. A la orden, Juanito. Saludos a tu auditorio, ¿eh? Gracias. Estuvimos con Salvador González Briceño, periodista y analista internacional, profesor universitario desde la Ciudad de México. Gracias, Salvador. Saludos. Hasta luego. Un gusto. Bueno, pues hemos escuchado aquí y les voy a decir a ustedes, nuestro amigo Francisco Elías Prada de Venezuela nos va a hacer el honor de tener una entrevista del proyecto que está haciendo de denuncia cultural, de denuncia fílmica, de lo que está sucediendo en América Latina. En esto tenemos previsto toda una emisión de la situación en América Latina. Les diré la fecha. Por lo pronto seguimos con las cápsulas de Juanito Guanabacoa y en esto pasamos a la segunda parte. Nous allons parler en francés y en español et aussi à la présentation de nuestros invités. Mais je profite de la opportunité d'envoyer una salutación a Elciña, que ne peut pas venir a décalage horaire, la emisión que nos antecede, porque pues tiene un leve problema de salud. Le mandamos un saludo. Mientras tanto, Fagu, nuestro invitado este día, vamos a empezar con él, pero para darle un ánimo a Elsa, vamos a poner una de sus canciones de su último disco. Sake, this world my nest. 'Cause I'm sick, we don't even care, we don't even care about it right there. What they feel, what they love, what they see, what they crap, what they are suffering. We just run, on more and more, but our precious tummy just flying up. We just run, on more and more, but our precious tummy just flying up. Boom, boom, cha, boom, chicky, 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 boom, 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 cha, boom, chicky, 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 boom. Me duele la guerra del dinero, la falsa apariencia para ganarle respeto. Mundo de ilusión que te da la impresión de que acumulas cosas y pierdes el presente. Hasta que te despiertas un día y te das cuenta que la vida hay que vivir y sacar lo mejor de ti mismo, de tu alma, pensamiento y corazón, porque sin amor no hay vibración. Boom, boom, cha, boom, chiqui, 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 boom. Yes, I'm sick, we don't even care, we don't even care about it right there. What they feel, what they love, what they see, what they crap, what they are suffering. We just run, on more and more, but our precious tummy just flying up. We just run, on more and more, but our precious tummy just flying up. Boom, boom, cha, boom, chicky, 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 boom, 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 cha, boom, chicky, 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 boom. And I've been dreaming a love, and I've been dreaming of more compassion and solidarity. 'Cause I'm sick, we don't even care, we don't even care
Pedro nos ha presentado un primer morceau. Y bueno, aquí aprovechando para hacer la introducción y la presentación de Fagu, él ha tocado música con el Cinia. ¿Qué nos puedes decir, una anécdota para ir introduciendo a tu persona al público? Hola, bueno, una anécdota con respecto a mí o a Belciña. Ah, no. Bueno, yo tuve la oportunidad de tocar un poco con ella, de trabajar un poco su repertorio, conocer un poco su universo y nada, yo los invito a escuchar a su álbum. Es una chica muy talentosa, canta muy bien y tiene muy buena vibra, así que... Fagu, haciendo esto una introducción, vamos a ir descubriendo el lado humano del autor, del compositor chileno aquí en París. Y para que el público pueda entenderlo bien y saber además que hay la posibilidad de nuestros escuchas francófonos, yo voy a presentar, yo voy a introducir a un public a Fagu. Qui est Fagu? Fagou, bon, ça c'est... en fait, Fagou, c'est mon nom d'artiste, on dirait. Et, euh, et je crois que c'est en général, je crois que c'est une personne un peu différente de moi, dans le sens que vraiment, je me sens très libre de m'exprimer au niveau de sensations, de sentiments, un peu, ça me permet d'ouvrir mon cœur et de faire et de dire des choses que en général, dans la vie, ou moi-même, quand je suis dans la rue, ou quand je suis à la maison, ou quand j'étais à la fac, je ne me permettais pas de faire, en fait. En fait, c'est la partie la plus sensible et la plus émotionnelle de ma personne, je crois. El artista en español, ¿cómo ha sido tu llegada a esta cultura, a esta ciudad de París? París, ha sido primero fue una... Yo creo que de alguna manera ha sido una especie de destino azaroso, digamos así. En un principio yo vine básicamente, no es una ciudad que yo escogí cuando yo estaba en Chile de venir. Yo creo que yo tenía la inquietud de vivir afuera, de encontrar, de aprender de otra cultura, aprender una otra lengua. Y en esta búsqueda fue París la primera ciudad donde yo encontré, digamos, bueno, un trabajo estando en Chile y entonces yo me vine a trabajar a París. Pero no tenía una predilección particular por Francia o por París. Pero debo decirlo después de todo este tiempo que creo que fue una muy buena decisión de venir porque estoy muy contento acá. Et combien de temps est-ce que tu vivre ici en France? Est-ce que vous avez vivre à Paris ou dans les autres villes ici en la France? Et si tu m'as dit que c'est ce que j'ai envie d'habiter ailleurs, hein, dans une autre ville. En fait, ça fait toujours aussi partie de mes projets, peut-être. Et j'aime bien Paris, mais c'est vrai que ça fait presque 8 ans que je suis ici et je suis très content. Mais c'est vrai que ça donne envie, en fait. C'est pas un truc que si je veux partir ailleurs, c'est parce que j'ai plus envie de rester à Paris, sinon que c'est parce que j'ai envie aussi de découvrir une autre partie de la France ou une autre ville. Et aussi, c'est pour au niveau, j'imagine qu'au niveau personnel, artistique et de développement aussi familial. Et c'est un bon... c'est intéressant aussi de bouger un peu des fois, d'essayer de faire, de vivre, d'habiter ailleurs pour un peu oxygéner ta vie. Mais c'est pas parce que c'est jamais parce que je suis plus content ou heureux à Paris. Bien, la formación musical. Esta formación que uno va aprendiendo en la vida cuando se tiene la oportunidad de estar cerca de un instrumento o no. ¿Cómo se dio ese momento y cómo ha sido el recorrido de formación musical que has tenido para convertirte ahora en un cantautor? Yo creo que
Yo creo que parte primero por el gusto por la música. Yo de niño, yo recuerdo siempre de que me gustaba mucho escuchar música. Generalmente mi madre, estando en la casa, siempre tenía puesta la radio, entonces la música siempre estuvo ahí. Eh, y para mí siempre fue ahí. Yo recuerdo de bien pequeño, por ejemplo, regalo de Navidad, en vez de pedir un juguete, yo quería tener un disco, quería un Walkman, ese tipo de cosas. Siempre me gustó mucho la música, me gustó mucho escuchar música. Y después de un periodo de niño en que uno no necesariamente se inclina por algún instrumento en particular, finalmente yo comencé a aprender a tocar guitarra de una manera un poco autodidacta, digamos. Yo empecé a escuchar, bueno, yo escuchaba mucha música, tenía un poco los grupos que me gustaban, las canciones que me gustaban, y un poco con cancioneros. En ese tiempo todavía no estaba muy desarrollado internet, no había tanto material, digamos, en línea que uno pudiera, no era tan fácil. Entonces iba a los kioscos a comprar cancioneros, a aprender acordes. Había uno que otro amigo así que sabía algún acorde y que compartíamos. Y después en realidad fue un proceso de mucha escucha, tratar de aprender de la gente que me inspiraba o que yo admiraba en términos musicales. Y después, poco a poco, yo creo, comencé también a crear mis propias cosas. No, en un principio nunca yo tenía una... Yo creo que por lo que decía antes, siempre me sentí un poco... no veía cercana la posibilidad de escribir o de cantar, porque eh, me parecía que era algo que de alguna manera me abría mucho en términos emocionales y me exponía mucho sentimentalmente, que es una característica un poco que en general para mí es más bien difícil de desarrollar o este ámbito en mi vida. Entonces no es que no quería, pero no tenía la necesidad o no lo veía, no me sentía un poco capaz como de expresarme en términos, digamos, en escribir canciones. Pero sí, me gustó mucho. Primero empecé a componer solamente pequeñas piezas en la guitarra y después poco a poco yo creo que empecé a escribir y a dejarme llevar un poco por transmitir un poco los sentimientos y ese ejercicio en un principio me hizo bastante bien, creo. Eh, y bueno, y sin darme cuenta comencé a escribir y a hacer canciones poco a poco. Bien, es muy importante saber que uno trae las racines, las raíces de tu ciudad. ¿De dónde eres, el origen y una anécdota que te aproxime al lugar donde eres? Sí, yo nací en la capital de Chile, en Santiago, que bueno, con el tiempo uno empieza yo adoro mi ciudad, ciertamente. Yo crecí, tuve la oportunidad de vivir en distintos barrios también de Santiago y de darme cuenta un poco también de la riqueza que hay y, bueno, por el lado también un poco negativo de ver un poco la segregación que hay en la ciudad y las diferencias que hay, obviamente, en los distintos barrios, las diferencias sociales y, y yo creo que como anécdota, generalmente en Chile la gente siempre tiene en la gente de Santiago quizás, esta, esta cercanía o un poco cariño por la cordillera, que uno generalmente cuando no está en Chile y mirando a los lados no ve la cordillera, no ve las montañas, es como que de verdad al principio es un poco difícil habituarse un poco a este referente que nosotros tenemos en la ciudad. Y en términos artísticos para mí ha sido, yo creo que Santiago ha sido una ciudad que ha bien influido en lo que yo hago porque Santiago, a pesar de tener generalmente un buen clima,
sobre todo en invierno es una ciudad bastante un poco gris, ¿no? Y la gente en Chile se ensimisma un poco. Y hay todo esto que uno lo ve, que uno lo ve quizás en la música cuando escucha a los cantantes chilenos. Es como es todo este sentido melancólico de la música, un poco triste, sobre todo con respecto a los países vecinos, o como la gente generalmente tiene la percepción de Latinoamérica, ¿no? Como un continente mucho más alegre, de baile, y en ese sentido yo creo que los chilenos son un poco más retraídos, un poco más ensimismados y más melancólicos, por decirlo así. Y yo creo que puede ser que el paisaje, un poco el smog de la ciudad, nos vuelva un poco así. Aquí decimos en Francia muchas veces también con esta cosa de la bruma y del frío, pas gris. Entonces hay también esa situación de que la gente se retrotrae a sus casas, los estados depresivos de las personas mayores se agudizan, y todo esto, bueno, provoca un ambiente. La inspiración. Où est-ce que vous avez trouvé votre inspiration ici à Paris? Et l'inspiration, à Paris, bon, il y a plein de choses importantes. En fait. Il y a beaucoup d'inspiration, en fait, au niveau, bon, dans tous les sens. Mais par exemple, ici, les rues, l'architecture, et le sens de la beauté en général, et comment dire, et un peu le sens des gens en général d'habiter et de partager. Et, faire partie, en fait, ou être partie d'une ville aussi historique, aussi belle et aussi pleine d'art, en fait. Je crois que c'est une source d'inspiration de tous les jours, que des fois, pour les gens qui habitent ici, ou après toutes les années qu'on habite ici, on oublie, mais chaque fois, par exemple, quand je me promène dans la rue, surtout les soirs, très tard, il n'y a pas beaucoup de gens dans la rue. Et donc, tu vois la ville à l'ombre, en fait, tu vois les ombres des immeubles, la Seine. Et c'est incroyable. Et je crois que ça, c'est une source d'inspiration très, 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 très intéressante. Et d'ailleurs aussi, il y a toute la culture française, la littérature et les discussions ici. C'est un truc qu'au début, ça m'a beaucoup marqué, le goût des gens pour faire des discussions très profondes sur n'importe quel sujet, en fait. Et aussi respecter un peu l'opinion des autres. C'est un truc qui inspire beaucoup. Bien, pues Fagu, mira, voy a decirte que el orden de este programa es como una mesa redonda. Hoy nuestros siguientes invitados por causas de fuerza mayor no han podido llegar, así es que en lo que nos preparamos para que nos hagas favor de interpretarnos una de tus canciones, vamos a escuchar a nuestro amigo japonés también, que ahorita está en gira por Japón, que tenemos una de sus producciones aquí de tipo de guitarra, de un tipo de música que nos va a aproximar a el instrumento, y en eso pues nos preparamos y le decimos a nuestros auditores que estamos en el 106.3 del FM, frecuencia Paris Pluriel, que puede ser también captada esta señal en www.rfpp.net. Así es que aquí estamos, y vamos a dar paso a una pieza para que en esta idea de la mesa redonda la podamos cumplir en esta emisión. Ay, hubo aquí un pequeño error. Estamos habiendo un armonicista chileno.
Bien, pues ahora sí, la sorpresa para Fagu es Erwin Kitzsteiner, chileno, que ha pasado por aquí en 2 ocasiones a París. Él vive allá en Chile, en la capital, y bien, pues ha hecho un grupo de blues. Ahora también muy reputado. Si se pueden ustedes localizar Erwin Kitzsteiner en el YouTube, se darán cuenta, es un gran armonicista. Pues estamos listos para que escuchemos la primera intervención aquí en vivo de Fagu. Cuéntanos qué es lo que vas a hacer. La primera canción que voy a compartir se llama ¿Qué sería de mí? Bueno, es una canción que me inspiró un poco la historia de un amigo que tenía un poco mucho más, digamos, con mayor experiencia y edad que mí, que tenía una exnovia, un amor importante de su vida que tenía la enfermedad de Alzheimer y poco a poco comenzó a olvidarlo, ¿no? Y bueno, un poco eso es la situación que inspiró esta canción. ¿Qué sería de mí si se apagara la luz de tu mirada? No volvería a aparecer el sol por la ventana como cada mañana.
que estás aquí junto a mí. ¿Qué sería de mí si se apagara la luz de tu mirada? No podré dormir, sentir el día partir, no distinguiré el color entre una piedra y una flor. ¿Qué sería de mí si despertara sin recordar nada y me olvidaras? No sabré a quién soy al caer la noche, ni pedir que de mí brote una sombra de dolor por ti. ¿Qué sería de mí si despertara sin recordar nada? No sabré palpar la sutileza del tiempo pasar. No podré escoger el libro que quieras leer. No sabré palpar la sutileza del tiempo pasar. No podré escoger el libro que quieras leer. ¿Qué sería de mí si te crecieran alas y con ellas volaras? Bravo, bravo, bravo. Sí. Bueno, pues es la primera intervención de Fagu. Y bien, descubrimos ahora el proyecto de trabajo que tienes. ¿Cuáles son las vertientes que has experimentado? Yo tuve el gusto de encontrar a Fagu en uno de los micrófonos abiertos que se realizan aquí en París, pero tienes algunos otros proyectos. Bueno, sí. Tengo mi proyecto, digamos, de canción puramente solista, que es como lo que estoy presentando ahora, con guitarra y voz. Trabajo también, a mí me gusta mucho el blues, a propósito de lo que escuchábamos antes, sobre todo el blues de raíz, el blues del Mississippi, Delta Blues de los años 20 y 30. Que es que ese proyecto lo Y- llevaste a cabo con un armonicista aquí en París, ¿no? Claro, Sí. claro. Bueno, nuestro dúo se llama Blues Crabbers y es un, claro, cantante armonicista de blues bien roots, Racine, digamos.
Y yo siempre me interesó mucho aprender este estilo y sumergirme un poco en empaparme de lo que es la cultura del blues. Yo también he leído mucho sobre la historia del blues. Pero bueno, y ese es mi proyecto. De ahí yo toco guitarra y hacemos, digamos, rescatamos un poco el repertorio Clásico. clásico, pero menos, un poco más allá de eso. Tratamos de rescatar también el repertorio un poco no tan clásico de los artistas comunes, clásicos, de los artistas clásicos, pero la parte de sus canciones, su repertorio que no es tan conocida. Y ahí tenemos un pequeño combo, armónica, guitarra y una stonebox, percusión con el pie que yo hago. Otro proyecto que tengo también es un poco a partir de mis canciones. Generalmente yo tengo también varias influencias de la música que yo hago y hay canciones que a mí yo las veo un poco más en grupo, digamos, sobre todo con un poco más de teclados, de sintetizadores y en eso estoy trabajando ahora también en un proyecto que se llama Smog, a propósito de lo que es mi ciudad. Se llama así, y ahora estoy trabajando un poco en la producción de un EP de este proyecto, digamos, y espero que durante este primer semestre vea la luz. Bien, en tus actividades aquí en París te has enfrentado también a lo que todos los artistas y todos los inmigrantes se enfrentan, la búsqueda de trabajo. ¿Cómo has visto ese fenómeno? ¿Cómo te ha afectado? ¿Cómo te has desenvuelto en esto? Bueno, como conté en un principio, yo tuve la suerte de encontrar un trabajo antes de llegar a Francia. Yo me vine directamente a trabajar aquí a Francia. Yo vine a trabajar a la embajada chilena, hace 7 años y medio. Y ahí, bueno, es como parte un poco de ¿Esa es como conseller culturel? No, yo era consejero, porque yo era consejero económico. Ah, fíjate. Porque esa es mi profesión, digamos, yo soy economista. Economista. Y entonces yo vine a trabajar en eso y bueno, siempre yo tuve la inquietud y de hecho yo cuando estaba en el colegio, cuando estaba en el liceo, mi sueño era estudiar música. Yo lo que quería era hacer algo como estudiar música, ingeniería en sonido. La parte artística. Algo así yo quería hacer, pero como es bien sabido, en todo, no solamente, pero sobre todo en los países en Latinoamérica, uno un poco tiene la idea de dedicarse a la música y toda la gente que te rodea te empieza a decir, no, pero es muy difícil, ¿cómo vas a hacer eso? Te va bien en el colegio, estudia una carrera tradicional. Yo creo que ese lo enfrentamos casi todos en la familia, ¿no? Claro. Generalmente dices, bueno, pues a mí me gusta ser artista, sí, hijo, pero búscate un trabajo que te dé de comer Claro, y ya después claro. eso es como aparte. El punto es que, claro, después, bueno, yo también siempre tuve inclinación, digamos, por el estudio, digamos, más convencional, digamos, me gustaba mucho la matemática, me gustaba mucho la historia, generalmente no tenía problemas porque a veces a la gente se siente artista o se siente artista verdaderamente y no ve otra salida o no ve otro camino que ese, como que está predestinado a eso. En mi caso yo tenía tenía otros intereses también. Entonces, claro, el problema es que después cuando uno se mete en los estudios y sobre todo de a manera fondo, formal y después como que deja un poco al lado la música. Pero yo tuve la suerte de nunca, digamos, abandonarlo del todo, digamos. Y aquí en París yo creo que me ayudó mucho a eso, siento que aquí, si bien también es difícil, tú hablas con la gente que se dedica, digamos, 100% a la música y también es muy difícil, pero sí siento que hay más espacio para realizar distintos tipos de proyectos. Por ejemplo, esta cosa del blues del Mississippi de los años 20 es una cosa muy específica y sí hay un espacio, digamos, donde uno puede hacer algo. La música latina también, por ejemplo, o distintos tipos de música. Aquí, por ejemplo, yo descubrí mucha música africana que yo no conocía mucho en Chile, nunca había escuchado. Y así uno se va nutriendo también de distintas inspiraciones para hacer música. Y yo creo que, bueno, aquí fue donde realmente cuando llegué a París que retomé un poco mi lado artístico. Claro, claro, pues es muy interesante saber, no todos tienen la fortuna de llegar a un país a trabajar, o sea, te desempacaste aquí con una función que además te hace pues
más interesante el hecho de descubrir un país, porque viene representando a tu país de alguna Claro. manera, ¿no? Sí. Cabe decir que yo no trabajo desde hace casi 3 años que yo ya no trabajo en la embajada, yo renuncié. Y ahora soy profesor de guitarra. Soy músico, digamos. Qué bueno, ¿no? Eso es lo que se tiene que hacer, y realmente cuando uno va vertiendo toda su energía a lo que vas queriendo, encuentras dificultades, pero también encuentras mucho ánimo, Claro. mucha motivación para seguirlo así. Y ahorita que tocas el tema de la enseñanza de la música, ¿cómo ves la recepción de tus alumnos? ¿Qué tipo de gente es a la que tienes acceso con tu actividad de profesor de música? De guitarra. Bueno, sí, eso es algo que a mí me cambió un poco mi manera de pensar, ¿no? Yo creo que generalmente, a mí no me gusta mucho el trato, digamos, si bien yo siento que soy una persona relativamente tímida, Sí, me sí, gusta... que no te gusta mucho hablar en público también. No es eso, sí, me gusta más la intimidad, digamos. No es que sea, soy tímido en el sentido como de mucha gente que no conozco, bueno, ese tipo de cosas. Pero a mí me gusta hablar mucho y soy bastante cercano, pero un poco me gusta una cierta intimidad con la gente. Entonces, 1000 veces yo voy a preferir hablar en parejas o en tríos que en grupos muy... Pero bueno, eso es, bueno. Pero lo que a mí me gusta del trabajo de un poco de enseignant, digamos, es el poder descubrir distintos tipos de personas, o sea, niños, yo tengo algunos niños, adultos, gente que ya está retirada, digamos, o adolescentes, y cada uno tiene distintas aproximaciones a la música, y para mí es importante un poco transmitir la importancia de la música como creación y como fuente transmisora de sentimientos y de emoción, más que de técnicas y de aprender, Claro, digamos, gamas y cosas así. mecánicamente, ¿no? Claro. Repíteme esto y a ver Claro, si sale, y claro, repíteme esto y a ver si te claro. sale. Yo creo que entonces, pues, aquí a nuestro público de Radio Frecuencia París Pluriel en el 106.3 del FM, vamos a pedirle a Fagu que nos dé otra de sus interpretaciones personales del proyecto así, y después te invito a escuchar otra pieza de nuestro amigo Erwin Kicksteiner para que tengamos la familiarización y podamos nosotros aquí en el estudio, para seguir la tradición del programa, hacer una pequeña improvisación. Así es que, ¿qué nos vas a tocar? Esta canción no la hago mucho, pero creo que voy a tratar de ser ahora, de cantar canciones que tienen una cierta conexión entre ellas. Entonces esta canción se llama Quédate. Bueno, el título ya lo dice. Déjame volver a verte, que me hace mal tu indiferencia otra vez. Quédate. Creo que no hay razón para dejar de mirarnos frente a frente una vez más. Después de haber vivido tanto entre los dos, es duro imaginar otra separación. Una tormenta negra arrastra todo. Una tormenta negra.
déjame volver a verte, que me hace mal tu indiferencia otra vez. Quédate. Después de haber vivido tanto entre los dos, es duro imaginar otra separación. Una tormenta negra arrastra todo. Una tormenta negra. Quédate, quédate, quédate. Quédate, quédate, quédate. Pues muy inspirado aquí realmente lo que suena en el amor muchas veces le duele a uno hasta el tuétano y sale la inspiración y bien, yo creo que todo el mundo ha tenido un amor que llega y se va así nomás como así y tenemos nosotros que expresarlo de alguna manera. Bien, pues para seguir en esta mesa redonda virtual, voy a presentar nuevamente a Erwin Kitzsteiner de Chile y posteriormente seguimos con nuestro invitado Fagu. 1, 2, 1, 2, 3.
Bueno, pues acabamos de escuchar nuevamente a Erwin Kitzsteiner y es ahora, lamentablemente no tuve unos audífonos para que en la cabina pudiera oírse la interpretación de Fagu acompañando a Erwin Kitzsteiner. Y bien, ahora voy a invitar a Fagu a que haga un blues y en este momento pues comienzas para que yo pueda pasar a la cabina para allá. Bueno, pues estamos aquí en Radio Frecuencia París Pluriel. Aquí estamos y ahora en una tarde extraordinaria que puedo compartir el estudio solamente con un invitado real y tener aquí, fíjate que durante el verano, en transmisiones en directo, 5 horas, hubo un momento que estuvimos aquí 20 personas. Así es que imagínate, a Lola, a White, a todo el mundo estaba aquí tocando bien nuestras piezas y en eso que llegan los observadores de la estación a decir, bueno, qué locura estaba yo haciendo aquí. Bien, este proyecto de blues, ¿dónde lo has presentado? ¿Cómo ha trabajado tu proyecto de blues? Es un proyecto, bien, es como mi proyecto un poco chéri. En francés sé bien. No, lo que quiero decir es que siempre está ahí, ¿no? A veces un poquito más como engagé, a veces como que un poco más hacemos más cosas, a veces menos, pero siempre está ahí. Tratamos de cambiar un poco el repertorio, estamos tocando en bares, hemos hecho pequeñas salas también. Aquí las salas, a decirle al público que cuando se dice las salas es dar un recital en algún centro especial para un escenario chico, un escenario alternativo. Claro, bueno, está el bar donde uno toca con gente que está ahí tomando, pasándola bien, o también hay lugares donde hay una... Oyen, pero solamente la gente va a escuchar un concierto. Claro. Entonces, bueno, esa es como la diferencia. Y bueno, en este proyecto estamos
Bueno, básicamente es por el amor, digamos, al blues, digamos, porque, y al viejo blues que no es muy... Y por cierto, aquí en Francia, aquí en París concretamente, que no tiene esa cultura como podríamos decirlo en Estados Unidos, en Chicago, en Boston, en todos esos lugares. ¿Cómo percibes a la gente a través del blues aquí? ¿Hay recepción? Lo que pasa es ¿Cómo? que sí y no, depende. Lo que pasa es que el blues como género en particular, como género, bueno, el blues ahora uno le habla a alguien en general de blues y la gente piensa o en un poco jazz, blues mezclado, o piensa en rock blues, que es como el rock que hacía la gente en los años 60, 70, Led Zeppelin, Deep Purple, que es un poco una mezcla, Cream, Clapton, que hacían una mezcla como de blues con rock. Entonces esa es una... primero, yo creo que hay una... Con el tiempo ha habido una gran, digamos, ramificación de lo que es el blues. Pero el blues original es el blues que tocaban, digamos, que crearon los esclavos, digamos, en el sur de Estados Unidos. Claro. Y eso es más difícil aquí menos, por ejemplo, en Chile, si tú hablas de eso a alguien, como que está totalmente perdido. Porque el blues, generalmente la gente lo puede asociar quizás a B.B. King, a Muddy Waters, pero hablar ya de Robert Johnson, de algo más viejo, es más complicado. Y aquí la gente tiene un poco más de cultura, pero gente que es un poco que conoce el blues, pero la gente en general que le gusta la música y no necesariamente el blues, como que se pierde un poco en todas las distintas categorías del blues. Y es bastante difícil, perdón, es bastante diferente la aproximación del blues. Me decía digamos, un amigo que no todo es B.B. King. Claro, pero o por lo menos B.B. King viene de una raíz generalmente parecida, pero después ya hay todo como un blues más que se aparta un poco de lo que es la raíz, más de lo que lo que querían expresar la gente que hacía blues en un principio, ¿no? Que era su condición, digamos, de Marginalidad. bueno, no existía ya la esclavitud en Estados Unidos, pero o sea, la vida que tenían estos trabajadores negros en los campos de algodón era como de esclavitud, poco menos. Ahorita tocas un tema especial. No existía la esclavitud. Yo creo que ha venido transformándose los tipos de esclavitud a los que está sujeta la sociedad, ¿no? Sí, yo quería solamente hacer la diferencia con la ley que abolió la esclavitud en Estados Unidos, que la gente que creó el blues, no necesariamente ellos eran esclavos legalmente, o ciertamente la vida no había cambiado mucho para ellos, pero sí sus padres o sus abuelos. Habían sufrido la esclavitud. Claro. Ajá. Entonces, y toda esta de tres, esto en el amor, en su vida en general, en el maltrato, eso es lo que hizo surgir el blues. Y después las distintas ramificaciones del blues como que ya se pierde un poco quizás ese leitmotiv que había en un principio y básicamente pasó a ser parte de la cultura musical, digamos. Bien, dentro de todos los géneros musicales y los de tocar en la guitarra, nos has platicado algunas historias y eso verdaderamente también hay una esquina o un lado como juglar de cantar esas cosas de la vida, ¿no? ¿Cómo ves? ¿La gente recibe cuando cantas en español? ¿Qué sientes? Porque muchas veces lo hemos visto en algunos bares, ¿no? Llega un momento en que alguien toca melódicamente bien, atractivo y todo esto, y la verdad se pierde la letra, no hay esa comprensión. Mira, yo pienso que sí bueno, yo creo que al mismo tiempo es un desafío, es una desventaja, pero también es un desafío. Yo siento que una melodía o una interpretación puede transmitir sensaciones y emociones incluso aunque no entiendas la letra. Y eso está claro porque no todo el mundo, por ejemplo, habla inglés y sí es capaz de escuchar música en inglés. Dependiendo, claro, lo que tú quieras transmitir. En mi caso, yo, con mi proyecto solista sobre todo, yo básicamente lo que yo trato de hacer es capturar mis emociones, mis sensaciones y con la música tratar de hacer un canal de transmisión. Y hay gente que sin captar mucho la letra quizás se me ha acercado y me dice que se siente la emotividad a veces en lo que estoy tratando de hacer. Y como bueno, es un poco cliché decirlo, pero siempre decimos que la música es un lenguaje universal, ¿no? Entonces yo creo que tiene esa desventaja, claro, que mucha gente no entiende lo que tú quieres cantar. Ahora, por ejemplo, tampoco yo creo que hago letras
muy complicadas. Yo creo que son letras que vienen más del corazón que de la mente, ¿no? Eso es lo que me nace hacer. Aquí hay una idea de hacer las cosas también muy estructurales, muy estructuradas, ¿no? Bueno, es que eso es interesante. La canción francesa en general, lo que uno nota es la importancia del texto. Pero cada estilo tiene su forma, digamos, ¿no? A veces, claro, la gente aquí... claro, es interesante eso, el trabajo del texto, y eso es como yo diría un poco más, es como más cercano al juglar, digamos, que lo que hago yo, ciertamente. En mi caso, yo no me siento mucho como en esa categoría de juglar. Fagu, dijiste algo, el nombre artístico, un alter ego y todo esto. ¿Has tenido algunas presentaciones con tu nombre real? ¿Lo manejas de alguna manera cuando estás en la actividad musical? No sé. Bueno, es cierto que en un principio cuando uno toca y canta porque quiere hacerlo, digamos, porque le nace hacerlo, no piensa mucho en esto de tener una imagen, digamos, muy definida. Ahora claro, para mí, a mí generalmente poco a poco he ido desarrollando, digamos, una especie de... y comprendiendo porque para mí un problema que tenía desde un principio era como tener un estilo un poco definido. Y me resulta muy complicado porque tengo muchas diferentes influencias y cosas que me gusta hacer. A mí me gusta, yo siento que en todos los estilos hay riqueza musical, riqueza poética o lo que sea, una manera de transmitir alguna vivencia, alguna sensación. Y entonces lo que ahora prefiero yo quizás agrupar en distintos proyectos, por ejemplo está lo del blues, está mi proyecto, bueno, y Smog, aquí está el proyecto Smog, así que tiene que ver un poco con mis composiciones más, diríamos un poco más pop, digamos, o que me interesa, digamos, hacer un trabajo más también de mezcla que me gusta mucho entre instrumentos acústicos y electrónicos. Bien, pues entonces algo de Smog. Bueno, puedo cantar algo de Smog, pero tendría que hacerlo aquí acústico, no tengo... ahorita sí, los claro, teclados con todas las limitaciones artísticas, pero siempre es una versión distinta y se da una idea, ¿no? Bueno, esta canción se llama Todo queda nada. Todo queda nada. Que voy más allá de lo que puede ser, y es cuando me veo en tus ojos que voy más allá de lo que puede ser. ¿Dónde está mi lugar? ¿Dónde está mi lugar? Y es cuando escucho tu cuerpo que sopla el aliento que cuesta ceder. Y es cuando escucho tu cuerpo que sopla el aliento cuesta ceder. ¿Cuánto puedo atrapar? ¿Cuánto puedo atrapar? Estalla mi sombra, una gota de viento que se va. Todo queda en nada, y todo queda en nada.
es cuando me veo en tus ojos que voy más allá de lo que puede ser. Y es cuando me veo en tus ojos que voy más allá de lo que puede ser. ¿Dónde está mi lugar? ¿Dónde está mi lugar? Estalla mi sombra, una gota de viento que se va. Y todo queda en nada. 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 Bravísimo, bravísimo. Fagu de Chile, aquí en Radio Frecuencia París Pluriel, en el 106.3 del FM. Aquí somos, aquí estamos. Y bueno, para seguir con esta mesa redonda virtual, vamos a dar paso a otra interpretación de El Ciña. Shock. Me perdi sem saber onde ir. Me curei com artifício, achando que você tava aí. Me perdi muito mais, achando que havia a verdade. Quero te encontrar, meu bem. Quero te encontrar com a fé verdadeira que guiou minha alma. Oh, Namah Shivaya. Oh, Namah Shivaya. Me leva nessa luz de ver, onde sente a liberdade, o horizonte infinito. Me leva de novo pra esse lugar de paz profunda, chama branca que te acompanha. Oh, Namah Shivaya. Oh, Namah Shivaya. Acreditar, tudo é possível. Bueno, pues
el CINIA, aquí en Radio Frecuencia París Pluriel, en el 106.3 del FM. Nos acercamos al final de la transmisión correspondiente a este 26 de enero 2020, el 2020, que nos trae también aquí un invierno benévolo, no ha hecho una caída de nieve, no ha habido nada. ¿Qué es el invierno? Vamos a decir administrativo, por decir de alguna manera. Y voy a invitar entonces a hacer una presentación en vivo, un jam session, una vez que ya hemos escuchado a el Cinia en su interpretación, su nuevo disco, que es Salvación. Yo les recomiendo que a los artistas que han sido presentados en este programa, pues los pueden ustedes localizar en el Facebook. También preguntarte cómo y en dónde podemos localizar el trabajo de Fagu, mi estimado señor. Bueno, en ese sentido yo estoy un poco al debe, porque yo tengo tengo ciertamente mi página en Facebook, es Fagu Blues, está un poco más dedicada a lo que es mi proyecto de blues. Tengo mi cuenta en Instagram, Fagu Music, fagu.music. Y ahora próximamente voy a comenzar a agregar un poco de material para escuchar, y sobre todo espero del proyecto Smog es hacer un EP en este primer semestre. Ya tengo armada un poco la producción, y ahora quiero pasar un poco a la etapa de grabación de las voces y la guitarra para comenzar a encaminar bien en el proyecto. ¿Con qué músicos participas? ¿Con qué músicos estás realizando tu proyecto? ¿Es el proyecto nada más personal? No, la producción la hago toda yo hago los teclados, estoy trabajando en estudio. La idea es tener un EP para definir el proyecto, y después invitar, digamos, a músicos para poder tocarlo en vivo. Pero la producción la hago toda yo, los teclados, los sintetizadores, y sí. Es difícil, ¿no? Porque estás trabajando sobre una grabación y te escuchas y participas. ¿O cómo es que se realiza ese proyecto? El trabajar en estudio implica también tener una gran facilidad para volver a tocar sobre lo mismo en diferentes instrumentos. Bueno, depende, ¿no? En realidad ahora la tecnología nos ayuda mucho, digamos, en términos de un poco avanzar con el trabajo. Uno puede grabar cosas, después sobre todo lo que es el trabajo electrónico, después se puede editar. En ese sentido el problema no es tanto lo que es la producción misma. La idea es hacer buena música, creo yo, y buenas ideas, digamos. Hacer una canción, digamos, lo que puede ser diferente es difícil quizás es tratar de mostrar una cosa, un concepto en una canción, donde todos los instrumentos tengan un sentido y bueno, eso. Pero lo que es la grabación misma, sobre todo en la parte los instrumentos acústicos, claro, tú los grabas, digamos, tienes que hacer tomas, pero los instrumentos electrónicos tú puedes grabar por parte, digamos, la tecnología ayuda bastante en eso. Bueno, pues entonces vamos a pedirle aquí a Fagu una nueva improvisación, y bueno, en lo que me da chance de ir al estudio, comenzamos. Ok, bueno, hagamos un blues en la, ¿no? Dale.
cabe mencionar que el experimento de sin ser músico y estar aprendiendo el instrumento desde hace poco es un reto bien emocionante. Llegas con las personas y muchas veces tiene uno que aprender a callarse y a decir, a escuchar y a educar el oído. Y bueno, es un experimento que realmente pues, me ha dado una energía aquí en París dedicándose. Yo también soy economista de formación. Y una vez que me di cuenta que la única economía que no había podido arreglar es la mía propia. La economía doméstica. Sí. Bueno, pues fue una cosa así. Agradezco mucho tu presencia. Es una oportunidad muy, muy relajada el estar platicando con una sola persona. Aquí, sin la presión de todos los músicos, que cuando ha habido grupos aquí, pues estás como en la pequeña escuela, ¿no? Decirles a la gente, no, cálmese, y deja que lo hable y córtate de aquí. Y que sea tú quien tenga que hacerlo. Además, ¿no? Y luego también el correr al estudio y irte a la cabina y estar manejando el sonido y bien, pues es una experiencia bastante agradable. Estamos en Aquí Somos, Aquí Estamos, Radio Frecuencia París Pluriel, www.rfpp.net en el internet o por la frecuencia modulada en el 106.3 del FM. ¿Algo que quieras decir aquí para final, un cierre musical que me dé tiempo para ir para allá? Sí. Estamos al aire y estamos aquí para que digas lo que quieras. No, bueno, yo primero que nada quiero darte las gracias por la invitación. Es verdad que ha sido muy interesante, para mí ha sido, bueno, sobre todo porque yo de estar solo aquí conversando contigo, o sea, me ha permitido un poco quizás abrir un poco más y mostrar un poco más lo que es mi trabajo en términos artísticos y quizás hablar un poco más también de mi persona y mis intereses, mi influencia. Aunque eso te lo agradezco y estoy bastante, también agradezco el espacio que nos da esta radio para poder mostrar un poco lo que estamos haciendo, sobre todo la gente que no tiene la oportunidad de tener mucha difusión, aunque eso es muy importante y eso se agradece un montón. Bueno, pues te agradezco, nuestro amigo Pascal se ha aproximado ya aquí, te agradezco mucho que hagas la técnica, Monsieur Pascal, merci beaucoup. Como es una radio asociativa, viene un programa tras el otro con diferentes equipos y ahorita el Caribe se va a hacer presente aquí con Pascal. Muchísimas gracias. Y bueno, Fagu, que no sea esta la única vez. Está la puerta abierta, sabemos que pues muchas veces no coincidimos en los horarios y todo esto, precisamente para el día de ahora, la confirmación la tuve hoy en la mañana y quienes habían confirmado no pudieron llegar, entonces siempre estamos sujetos a esto. Ya sí, diste tu página. Me la chuto solo, me la chuto solo. Te recomiendo que hables cerca del micrófono, sí, porque se nos va la onda. Sí, fíjate que me la he chutado solo. El domingo 19, precisamente un día antes de mi cumpleaños, después de la fiesta que organicé en casa, pues ya imagínate cómo amanecí, con una resaca tremenda, y me había olvidado de que no había yo invitado gentes a este momento, porque los iba a invitar en la fiesta, a nadie le dije, y bueno, pues me chuté 2 horas aquí haciendo música con esto. Bien, pues dejamos el tema musical para cerrar esta emisión correspondiente al 26 de enero 2020. Aquí somos, aquí estamos. Merci beaucoup, Pascal. Et à tous les auditeurs, jusqu'à la semaine prochaine, ici, al filo de las 2 de la tarde, de las 2 a las 4, aquí somos, aquí estamos con Juanito Guanabacoa y sus invitados. Corre el esa. Sí, se oye. Es que como estamos aquí al aire, bájale los micrófonos para que podamos escuchar. Bien, gracias nuevamente y estamos aquí. Aquí somos, aquí estamos.
blue. FBB blue. FBB blue. It's 106.3 FM. Sunday afternoon.